Hola, mi nombre es Nasrin Bakhshalieva. En este vídeo abordaré el tema de la isquemia mesentérica aguda, centrándome en su diagnóstico y su tratamiento médico y quirúrgico. El objetivo de presentar esta charla en mi hospital, el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, fue elaborar un protocolo de actuación para esta patología, puesto que se ha demostrado que es una de las medidas que mejora la supervivencia de los pacientes. La presentación está basada en la última actualización de las recomendaciones de World Society of Emergency Surgery del año 2022. Voy a empezar con esta primera recomendación que nos habla de la importancia de abordaje multidisciplinar de los pacientes con isquemia mesentérica aguda. Como veremos más adelante, la isquemia mesentérica aguda es una patología compleja a la hora de tanto el diagnóstico como el tratamiento, ya que carece de cualquier signo patognomónico a nivel de la exploración física o los test de laboratorio. Y en cuanto al tratamiento, al día de hoy se dispone de muchas modalidades del tratamiento que se llevan a cabo por los facultativos de distintos servicios, como es la cirugía general, la cirugía vascular, radiología intervencionista, anestesiología y reanimación. Por lo tanto, implementación de un protocolo mejora la cooperación entre los servicios implicados en el diagnóstico y tratamiento de esta patología, y como consecuencia se solicitan las pruebas de imagen más adecuadas y de manera más rápida, se reduce el tiempo hasta la revascularización y se reduce la mortalidad de estos pacientes. Comencemos con la definición de la isquemia mesentérica aguda. Se refiere a la disminución o interrupción del flujo sanguíneo en la región esplácnica, lo que puede dar lugar a isquemia, daño celular, necrosis intestinal y, si no se trata a tiempo, puede llevar a la muerte del paciente. Hay que tener en cuenta que la isquemia mesentérica aguda es una causa poco frecuente de dolor abdominal que se presenta en los servicios de urgencias. Aunque su incidencia es baja, entre 0,09 y hasta 0,2%, es de vital importancia realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para reducir las altas tasas de mortalidad asociadas con esta enfermedad. Como hemos dicho, la mortalidad es altísima, superando el 50% en todas las series, y dependerá fundamentalmente del tiempo que haya transcurrido desde la instauración del cuadro hasta su resolución. La presentación clínica clásica es un dolor abdominal severo desproporcionado a la exploración física. Hablando sobre la etiología de la isquemia mesentérica aguda, cabe destacar que el vaso sanguíneo más comúnmente afectado es la arteria mesentérica superior. Su afectación puede tener un origen oclusivo por embolia o trombosis arterial o no oclusivo. Por otro lado, puede estar afectado el sistema venoso en forma de trombosis venosa, que afecta con más frecuencia a la vena mesentérica superior. Tradicionalmente, la isquemia mesentérica aguda embólica ha sido la causa más común de la isquemia mesentérica aguda. No obstante, se está modificando en las últimas décadas la etiología. La trombosis de la arteria mesentérica está en ascenso en incidencia hasta el 40%, y eso se debe a que los pacientes cada vez tienen mayor esperanza de vida y acumulan más factores de riesgo cardiovasculares y están en más riesgo de desarrollar una isquemia aguda sobre crónica. Y la causa embólica está en cambio en descenso al 25%. Esto también se debe porque estos pacientes, como un factor predisponente más importante, es una fibrilación auricular, y cada vez están mejor anticoagulados. También está en aumento la incidencia de la isquemia mesentérica no oclusiva, llegando al 25% debido a la mejoría de los cuidados críticos a nivel mundial. Y la isquemia mesentérica por una trombosis venosa se mantiene igual, en torno al 10%. En cuanto a la presentación clínica y factores de riesgo, esta recomendación habla sobre el hecho que estos nos pueden ayudar a guiar nuestro diagnóstico etiológico.
Como podemos ver aquí, los pacientes que tendrán más riesgo de padecer una embolia mesentérica arterial van a tener como antecedentes fibrilación auricular, valvulopatías, endocarditis, embolias previas. Y los pacientes con trombosis mesentérica, pues muchas veces van a tener la trombosis crónica, las placas ateroscleróticas, también en otros sitios, etc. Por otro lado, como podemos ver aquí, la presentación clínica de todas las causas se solapa bastante. Y por lo tanto, por sí solo, la presentación clínica no nos puede dar el diagnóstico etiológico de isquemia mesentérica. Siguiendo el orden cronológico de un paciente que llega a urgencias con dolor abdominal, después de realizar la exploración física, le pediremos una prueba de laboratorio. Con respecto a las guías dicen que no existe ningún test de laboratorio que se pueda emplear de forma rutinaria para confirmar o descartar el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda, aunque ante la sospecha nos podrían ayudar pues alteración de algunos marcadores como la leucocitosis, el lactato sérico elevado, los marcadores del daño hepático también pueden estar elevados, etc. En cuanto al lactato sérico, por sí solo tampoco es un marcador diagnóstico, ya que muchas veces en los pacientes con cuadros de abdomen agudo va a estar elevado por la deshidratación. Y merece la pena también mencionar los dímeros D, que es un marcador que se eleva ante un evento trombótico o un evento embólico. Por lo tanto, en una isquemia mesentérica aguda van a tener un alto valor predictivo negativo. En varios estudios, como por ejemplo en se ha visto que ninguno de los pacientes que tenía isquemia mesentérica tampoco tenía los D-dímeros alterados. Pasando a las pruebas de imagen, la radiografía simple de abdomen es normal en las fases iniciales y tiene valor limitado en el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda. Si bien en las fases avanzadas puede haber una imagen de neumatosis intestinal, neumoperitoneo o, por ejemplo, presencia de gas en vena porta, que indica infarto intestinal y se asocia con pronóstico muy grave y elevada mortalidad. Pero por su baja sensibilidad, las guías no recomiendan su indicación rutinaria en pacientes con sospecha de isquemia mesentérica aguda. Computarizada con contraste en fase arterial a los 30 segundos y en fase portal a los 70 segundos es la técnica de elección para el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda y para descartar otras causas de abdomen agudo. En algunos estudios se sugiere realizar una tomografía basal, ya que permite visualizar la hemorragia submucosa y la diferencia de atenuación de las paredes en comparación con la tomografía con contraste. Sin embargo, esta tomografía basal no es necesaria para el diagnóstico y omitirla reduciría la dosis de radiación para el paciente. Para el contraste se administran entre 100 y 150 mililitros de contraste iodado intravenoso a una velocidad de 2,5 hasta 4 mililitros por segundo. El contraste oral no se debe utilizar ya que dificulta la evaluación del realce de la pared intestinal. Los cortes de la tomografía computarizada deben tener un espesor de 1 hasta 2 milímetros para permitir la reconstrucción multiplanar. En general, el riesgo de fallo renal inducido por el contraste en pacientes con isquemia mesentérica aguda es despreciable, especialmente si el paciente tenía una función renal normal antes de desarrollar la isquemia mesentérica aguda. La insuficiencia renal aguda en la isquemia mesentérica aguda suele ser causada por la propia enfermedad, debido a los vómitos y la diarrea, especialmente cuando la causa es no oclusiva. Es importante mencionar que los estudios de tomografía computarizada se pueden realizar con una cantidad reducida de contraste en pacientes con insuficiencia renal. No obstante,
Y dicho todo eso, no se debe de negar un TAC, una tomografía computarizada con contraste a un paciente gravemente enfermo por el temor al fallo renal inducido por el contraste, ya que el retraso en el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda conlleva un riesgo mayor. A la angiografía, esta se considera la prueba estándar para la isquemia mesentérica aguda. Permite diferenciar entre formas oclusivas y no oclusivas para posteriormente optar a un tratamiento conservador. También tiene aplicación terapéutica para infusión de vasodilatadores de acción directa o agentes trombolíticos, aunque los vasodilatadores, como veremos adelante, se usan poco en la práctica clínica. Por lo tanto, solo se recomienda con fines intervencionistas o dudas diagnósticas y alta sospecha pese a angio-TAC no diagnóstico. El manejo inicial de los pacientes con isquemia mesentérica aguda es bastante intuitivo. En esta recomendación se habla de que ante el diagnóstico de isquemia mesentérica aguda se debería de empezar la resucitación con fluidos, siendo de elección los cristaloides balanceados. En cuanto a esta, también deberíamos tener en cuenta que los pacientes que todavía no se han sometido a la laparotomía tienen un riesgo elevado de un síndrome compartimental abdominal, así que hay que tener precaución con la instilación de mucha cantidad de líquidos. Se deberían de tratar y normalizar las alteraciones electrolíticas de manera periódica y se debería de descomprimir el contenido intestinal con una sonda nasogástrica, por un lado como una preparación para cirugía y por otro lado para prevenir la hiperemia intestinal. Hay que tener precaución y evitar los fármacos vasoactivos porque estos pueden agravar aún más la isquemia mesentérica. Deberíamos empezar la antibioterapia de amplio espectro de manera precoz, ya que incluso en ausencia de perforación intestinal en las pruebas de imagen, estos pacientes están en altísimo riesgo de desarrollar un cuadro de sepsis por los fenómenos de translocación bacteriana a nivel de la mucosa dañada. La elección del antibiótico va a depender fundamentalmente de la ecología del hospital, o también si, por ejemplo, disponemos de la colonización previa del paciente, podríamos optar por la cobertura de estos microorganismos. En este artículo sobre el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos de isquemia mesentérica aguda, se dice que si no hay signos de infección, se tiene que administrar la antibioterapia al menos durante 4 días. Vamos a empezar la anticoagulación con heparina no fraccionada en todos los pacientes con isquemia mesentérica aguda. En los pacientes en los que se prevé la intervención quirúrgica, la vamos a empezar después de la misma. Y en los pacientes con trombosis venosa y también los pacientes con una isquemia mesentérica no oclusiva se debería de empezar de manera inmediata tras el diagnóstico, ya que es otra de las medidas que mejora la supervivencia en estos pacientes. Una posible pauta podría ser una perfusión de la heparina no fraccionada entre 5.000 y 10.000 unidades en 24 horas con el objetivo del tiempo de cefalina 2 veces por encima del valor basal. Está indicado en pacientes con peritonitis o hallazgos radiológicos de isquemia intestinal establecida. El objetivo de la intervención quirúrgica incluye el restablecimiento de una adecuada vascularización al intestino isquémico, la resección de todos los segmentos no viables, así como la preservación del intestino viable. Es importante comentar que la viabilidad intestinal es el factor predictor de morbimortalidad más importante en estos pacientes. Ante un paciente
con inestabilidad hemodinámica independientemente de la causa etiológica de la isquemia mesentérica aguda, se opta por una cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños es una estrategia quirúrgica que se utiliza en pacientes críticos con shock séptico, con inestabilidad hemodinámica, que permite abordar de manera progresiva y escalonada la corrección de las condiciones que ponen en peligro la vida del paciente desde el punto de vista quirúrgico, priorizando la estabilización del estado clínico antes de proceder a la cirugía definitiva. Por lo tanto, los objetivos de cirugía de control de daños van a ser, primero, si hay signos de perforación en la imagen, es el control del foco séptico, es decir, resección de los segmentos perforados y no viables. El segundo es restablecimiento del flujo sanguíneo intestinal. Dependiendo de la causa de la isquemia mesentérica, se podría optar por una revascularización mediante embolectomía o una trombectomía abierta en el mismo acto quirúrgico. En este caso, el restablecimiento del tránsito intestinal mediante anastomosis o estoma se demorará hasta que el paciente alcance estabilidad hemodinámica. También es importante documentar la longitud de todo el paquete intestinal en cada intervención. Y ante la presencia de asas intestinales oscuras pero no claramente isquémicas, se debe plantear un cierre abdominal temporal con dispositivo de presión negativa para poder realizar una cirugía de second look. En este caso, lo que hemos dicho, no se harán las anastomosis ni tampoco el estoma, y la cirugía de second look es una revisión una vez pasadas 48-72 horas, y previo al second look se debería realizar adecuada resucitación y corrección de la anticoagulación de estos pacientes. En esta cirugía se reevalúan otra vez el intestino, y si existe intestino no viable se debe realizar resección intestinal adicional. En cuanto a las causas etiológicas ante una embolia mesentérica superior, lo que hemos comentado antes, si se ha procedido a la cirugía abierta, a la parotomía, se podría realizar también en el mismo acto una embolectomía abierta. Sin embargo, si el paciente está estable y no tiene signos de perforación ni peritonitis en la imagen, se podría realizar una embolectomía endovascular. Arterial trombótica, disponemos de las técnicas endovasculares o las técnicas abiertas. En esta tabla están enumeradas las técnicas endovasculares más usadas al día de hoy, como por ejemplo embolectomía, trombolisis mecánica o farmacológica, la colocación del stent anterógrado o retrógrado, y en esta, los tipos de cirugía abierta, que podría ser un bypass anterógrado, un bypass retrógrado, arterectomía y cierre con parche, o una recanalización retrógrada endovascular como técnica híbrida. Ante una trombosis venosa, como he comentado previamente, el único tratamiento en la mayoría de los casos y el tratamiento curativo va a ser la anticoagulación. Se puede optar por la heparina no fraccionada, pero también si es que no se prevé una intervención quirúrgica, podríamos anticoagular a estos pacientes con las heparinas de bajo peso molecular, siendo la eficacia igual a la heparina no fraccionada. Hay que evitar a toda costa la resección intestinal y la cirugía siempre. Sin embargo, se debería realizar un second look para evaluar la mejoría del flujo sanguíneo, como se puede ver, por ejemplo, en esta imagen. La isquemia mesentérica no oclusiva
es un tipo de la isquemia mesentérica aguda que se da sobre todo en los pacientes críticamente enfermos. Estos pacientes muchas veces están con mucho soporte vasoactivo y están pseudoanalgesiados. Por lo tanto, en ellos el diagnóstico va a ser aún más difícil, y por eso las guías dicen que ante casi cualquier empeoramiento del estado clínico, como por ejemplo aparición de diarrea, rectorragia, bacteriemia en paciente crítico, una nueva disfunción orgánica o también aumento de soporte ventilatorio y o circulatorio, y también en los pacientes que previamente toleraban la nutrición enteral y dejan de tolerarla, en nuestro diagnóstico diferencial, descartando las causas más banales de empeoramiento en estos pacientes, siempre debería entrar una isquemia mesentérica aguda, no oclusiva. Y les deberíamos indicar una prueba de imagen que va a ser la tomografía computarizada, y deberíamos empezar el tratamiento, que es el tratamiento de soporte, y según los resultados del escáner, si existen los segmentos del intestino necrotizados no viables, deberíamos proceder a una laparotomía, y si no, deberíamos empezar la anticoagulación de manera precoz. Es importante en estos pacientes intentar disminuir o suspender las drogas vasoactivas, porque como podemos ver aquí, son los que más se asocian con el empeoramiento del flujo esplácnico. De estos fármacos enumerados aquí, los más deleterios a nivel de la circulación esplácnica son la adrenalina y la vasopresina. Por otro lado, en este estudio NutriRea 2 se comparaba la nutrición enteral con la nutrición parenteral en los pacientes críticos. No ha habido diferencia en mortalidad, pero sí ha habido diferencia en cuanto a riesgo de padecer isquemia intestinal. Que los pacientes que recibían nutrición enteral presentaban un riesgo aumentado de tener isquemia intestinal en comparación con los pacientes que recibían nutrición parenteral. Está el algoritmo de actuación ante una isquemia mesentérica aguda arterial que implementamos en nuestro hospital, el Hospital Universitario de la Princesa. La hemos dividido por las causas etiológicas, en la causa embólica arterial y la otra parte que abarca la causa trombótica arterial. En el caso de ambos escenarios, lo primero que nos deberíamos plantear es la siguiente pregunta: ¿está el paciente inestable hemodinámicamente o tiene signos de perforación y o peritonitis en el escáner, o si es que tiene el shock séptico? Si la respuesta es sí, en la causa de la embolia, lo primero procederemos a realizar la parotomía y la cirugía de control de daños. En este mismo acto quirúrgico se debería realizar una revascularización, embolectomía abierta por parte de la cirugía vascular. Si la respuesta es no, el primer paso va a ser intentar revascularizar este vaso mediante una técnica por radiología vascular. Y en un segundo tiempo siempre hay que hacer una laparotomía para evaluar el intestino, su viabilidad. Y en el caso que no hemos logrado revascularizar o lo hemos hecho parcialmente con la técnica endovascular, deberíamos realizar una embolectomía abierta. Y en esa otra parte, pues el algoritmo va a ser muy parecido. Lo primero y lo más importante es la inestabilidad o la estabilidad hemodinámica del paciente, o la presencia o ausencia del shock séptico. Si el paciente cumple estos criterios y está inestable, el primer paso va a ser realizarle una laparotomía y cirugía de control de daños. En un segundo tiempo podríamos proceder a realizarle una técnica endovascular para eliminar el trombo.
Y si la respuesta es no y el paciente está estable, podríamos plantear primero realizarle una trombectomía mediante una técnica del intervencionismo vascular, como por ejemplo trombectomía mecánica o colocación de un stent, y en un segundo tiempo realizaremos otra vez la parotomía para evaluar el intestino, y si es que no hemos logrado eliminar el trombo, lo vamos a hacer por la técnica abierta. Ya con la charla me gustaría repasar los puntos claves en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la isquemia mesentérica aguda. Es importantísimo desde el inicio, desde casi la entrada a urgencias, abordar a estos pacientes de manera multidisciplinar. Se ha visto que es una de las medidas importantísimas para para acortar los tiempos hasta la revascularización y mejorar así la supervivencia de estos pacientes. Los servicios implicados en nuestro hospital es la cirugía abdominal, cirugía vascular, radiología intervencionista, anestesiología y reanimación. Es importante realizar un diagnóstico precoz. Para tenemos que tener un alto índice de sospecha de isquemia mesentérica aguda, en el que nos van a ayudar los antecedentes del paciente, la presentación clínica, y ante esta sospecha deberíamos sin demora solicitar una prueba de imagen, que siendo de elección una tomografía computarizada con contraste. Estos pacientes se deberían ingresar de manera precoz en una unidad de cuidados críticos para empezar con el manejo, con la resucitación, con el manejo médico de manera precoz, y el tratamiento de soporte, y tanto el tratamiento de soporte como la intervención deben de ser precoz, eligiendo siempre según el estado clínico y según el resultado de la prueba radiológica, el tipo de la intervención que vamos a realizar con este paciente. Muchas gracias por vuestra atención.